nunca me planteé la competición, tuve que hacer también mucho trabajo y mucha reflexión conmigo misma de saber si estaba realmente curada de esta parte y si iba a poder... El estigma también o el tabú viene a que haya más hombres en sala. Sí, y que ya luego no es así. Luego a lo mejor van y luego no han estado tan incómodas porque te das cuenta que no, jolín, cada vez somos y somos un montón de chicas las que entrenamos cada vez más. Entonces decidí no hacerlo. Seguí entrenando simplemente con los años hasta que se dio la categoría wellness y se dio el que mi físico ya encajaba un poco en esa línea. Levantar un peso me hizo como pues eso, sentir una sensación de fuerza que llevaba mucho tiempo sin sentir. Te sales de hacer algo que es normal y aparte es algo que pone al límite la salud, o sea, llevas al cuerpo al límite. Lo primero es visualizarlo, lo siguiente es creerlo y solo queda trabajarlo. Dicho esto, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? Conseguir el pase a la Olimpia. Creo que lo voy a conseguir. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Agon Gym. Esta semana seguimos con invitada dentro del mundo del culturismo. Paola, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. y nada, a ver qué tal va. Vamos arrancando. Primero que todo, preguntarte cómo estás, en qué etapa de la temporada estás pues y cómo va todo. Acabo de arrancar ahora mismo, llevo 4 semanas, empezando ya la etapa de definición de cara a esta temporada. Y pues con muchas ganas de ver, a ver qué depara este año, la verdad, que el año pasado estuve muy cerquita y pues eso, muy ilusionada por todo lo que viene este año. Ahora entraremos en más detalle. Como hemos hecho con todos los invitados esta temporada, arrancamos con un bloque de preguntas rápidas y a partir de allí ya nos alargamos más. Primera pregunta, referente en el mundo del fitness. Uh-huh. Para ti, ¿quién ha sido una de tus referentes dentro del mundo del culturismo y del fitness? Bueno, lo ha sido y lo sigue siendo. Para mí, Franciel siempre será la reina. Y, creo que a nivel estética y lo que representa una wellness, para mí es la número 1 y a lo que yo aspiro a parecerme, ¿no? O la línea en la que yo quiero seguir. Yendo en la línea de la primera pregunta, si no tuvieras que competir en wellness, ¿en qué otra categoría te hubiera gustado competir? No sé si competiría. ¿No? No, creo que, realmente yo empecé en esto, porque a mí lo que realmente me gustaba era el entrenamiento, el entrenar con cargas muy pesadas en el gimnasio y se dio la categoría wellness porque era una categoría que me permitía desarrollarme en ese ámbito y luego me gustó, ¿no? Pero a nivel de categorías creo que bikini nunca encajaría para mí y una categoría más arriba creo que tampoco me sentiría cómoda luego a la hora de vivir mi día a día. Lo que más amas y lo que más odias dentro de una preparación. Bueno, va un poco de la mano, pero creo que lo que más amo es al final lo que cada año siento que puedo crecer en mí misma, ¿sabes? Cada día es un reto, es una batalla con tu cabeza cada vez más dura a medida que va avanzando la preparación y luego te llevas, o por lo menos yo cada año me llevo un montón de aprendizajes que luego también llevo a mi día a día, ¿sabes? Situaciones en las que te pones al límite y muchas veces tu cabeza te dice que no puedes y lo haces, siempre puedes. Entonces eso luego en pues cosas que te van pasando en el día a día, pues lo vas afrontando de otra manera y creo que eso para mí es clave y de las cosas más importantes que me llevo siempre. La parte mental para los dos lados, ¿no? Exacto. Y luego, un poco más parte negativa, sí que te podría decir que a nivel social sí que intento cuidarlo lo máximo posible hasta el final, pero sí que llega un punto, las últimas semanas, que te vuelves, pues, eres mucho más aislado en cuanto a relaciones y es complicado, pues incluso, yo qué sé, hay veces, por ponerte un ejemplo, que a mi madre le digo, mamá, no me llames hasta que yo te llame, porque sé que no voy a tener energía para responderte como quiero responderte, ¿sabes? Entonces esa parte creo que es, para mí, una de las más negativas, por así decirlo. ¿Culturista que te haya sorprendido en persona? Uy, aquí me pillas. ¿Sí? No lo sé, es que soy una persona que, obvio, miro mucho redes, pero no me creo una imagen de las personas por ello, ¿sabes? Porque sé que luego en persona todo cambia mucho, entonces no sé muy bien qué decirte, la verdad. Ahora mismo no caigo... No, si al final tú tienes ese criterio, que es un criterio que te permite no llevarte chascos de nadie, sí, ¿no? Sobre todo, más aún así, cuando voy a competir, es el momento en el que no miro a nadie, no veo a nadie. Enfocada en ti, ¿no? Enfocada en mí a muerte y sobre todo para no hacerme tampoco una imagen de mí
más pequeña de lo que puede ser, ¿sabes? No, me parece una estrategia súper inteligente. Parte de tu físico que más te gusta y aquella que más te cueste mejorar. Bueno, que más me guste, bueno, te puedo decir el glúteo y las piernas en general, creo que es a lo que más trabajo le doy. Y a la vez es la parte que más me ha costado desarrollar, porque yo soy una persona que vengo de ser una chica muy delgadita, tener una genética que no es de tener un tren inferior grande. Entonces me ha costado muchos años tener la masa muscular que tengo a día de hoy, que hay chicas que les puede ser más fácil conseguirlo en menos tiempo, y a mí precisamente he necesitado mucho trabajo y lo sigo necesitando, sigo trabajándolo, porque ya te digo, es la parte que más me gusta, pero también la que más trabajo me ha podido llevar. Y a la vez es como la parte más a desarrollar dentro de la categoría. Exacto, y más importante, ¿no? Dentro de la categoría. Entonces, ¿no? Yendo con la sexta pregunta sería, claves a destacar para ti en un físico wellness y claves a destacar que se está pidiendo ahora mismo en wellness, si es que para ti hay alguna diferencia. Bueno, obviamente creo que tiene que haber una descompensación con el tren superior, o sea, el tren inferior debe ser más grande. Y me puedes repetir la pregunta. No te preocupes. ¿Qué claves, o sea, qué crees que debe destacar en la categoría de wellness? Eso, tener una desproporción, pero luego aparte creo que tiene que mantener una estética elegante, femenina y que no se vaya de madre, por así decirlo, ¿sabes? Que no se pierdan determinados puntos. El tren superior tampoco puede ser no puede ser excesivo. Hay algunos lugares en los que compites y de repente se ven pues unos hombros muy desarrollados. Y creo que eso es negativo para la categoría, porque se pierde un poco la línea. Desequilibra un poco lo que tú comentas, ¿no? De Exacto, la línea que se está buscando o la referencia. Exacto. Y para acabar el bloque de preguntas rápidas, si no estuvieras dedicándote a este mundo, ¿en qué otros ámbitos podríamos verte? ¿O te gustaría verte? Pues probablemente algo que tuviera que ver con animales. ¿Vale? O dedicado, no sé si medicina, enfermería. Yo empecé a estudiar enfermería también. Lo que pasa es que lo dejé porque me quedé después estudiando deporte. Pero creo que por ahí podrían ir los tiros. Listo, pues superado ya el bloque de preguntas rápidas y ahora para arrancar el primer bloque es conocer más a la invitada, conocerte un poquito más, cómo arrancaste en el mundo del deporte y cuáles fueron tus primeros pasos dentro de lo que es el mundo del gimnasio. Bueno, pues esto lo he contado en algún otro podcast. Yo empecé en el gimnasio porque pasé una época muy dura, pasé 3 años de depresión bastante fuertes cuando era más pequeña y entonces lo que me salvó de ahí fue tocar el deporte, ¿no? La que era mi médico me dijo, oye, vete a un gimnasio, ve a hacer deporte, que te irá bien. Y entonces caí en un gimnasio donde el entrenador de ahí era halterófilo, y entonces me enseñó lo que era ponerte debajo de una barra, hacer sentadilla, hacer peso muerto, y fue como la primera vez en mucho tiempo en la que yo me sentía fuerte ante una situación. Levantar un peso me hizo como, pues eso, sentir una sensación de fuerza que llevaba mucho tiempo sin sentir. Entonces esa sensación me enganchó. Entonces empecé a entrenar halterofilia y entonces descubrí en el deporte el lugar en el que yo me encontraba bien, pues me sentía fuerte y como te he comentado antes podía como extrapolarlo a luego un poco mi día a día y ahí después descubrí pues, que quería adentrarme más y estudiar deporte y ya fue luego estudiando que me topé con el culturismo, ¿no? Y empecé a entrenar de otra manera. Esta me parece una parte súper importante, ¿no? Porque para muchos el empezar con una práctica deportiva les ha traído seguridad desde muchas vertientes. Una parte muy importante que todo el mundo reconoce es la parte de la disciplina, ¿no? De ver cómo estar diariamente durante 2-3 meses te trae una progresión y eso lo extrapola. Me ha interesado mucho y si puedes explicar un poco más esa parte de la fuerza. Es decir, no, es que al empezar a levantar ya peso me siento que había algo en mí que no conocía y que simplemente me valoro en cuanto a la fuerza que pueda tener, ¿no? Exacto, eso que había perdido por completo. O sea, yo no me sentía fuerte en nada en mi vida. O sea, prácticamente no tenía fuerza ni para levantarme de la cama. Entonces, cuando yo me pongo debajo de una barra, empiezo a meter kilos a esa barra y lo levanto, mi cabeza explota. Es como, joder, puedo, ¿sabes? Entonces, eso, o sea, gracias a esto sé que me curé. Fue el detonante. Punto de inflexión. Sí, totalmente. Y entonces eso ahí, cada día
trabajándolo y cada día trabajando en mí y sintiendo, pues eso, haciendo como esa sensación de sentirme fuerte diaria y constante, me hizo ver la luz. Retomando lo que es la parte del entrenamiento, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando halterofilia? Pues creo que fueron, no mucho, un par de años, porque bueno, ahí yo estaba estudiando Bellas Artes, nada, no tiene nada que ver. Y entonces en segundo de carrera, bueno, decidí cambiarme de ciudad, que ahí me mudé a Málaga, y entonces ahí ya el gimnasio donde hacía halterofilia estaba donde yo estaba estudiando, que era Aranjuez. Y cuando me mudé a Málaga, como que intenté seguir con la carrera de Bellas Artes, pero al segundo mes dije, esto no es lo que yo quiero es seguir haciendo deporte, estudiar deporte y es lo que me hace feliz. Y entonces ahí me metí a estudiar el grado superior de deporte y entonces fue ahí cuando ya cambié la disciplina a más enfocada al culturismo. ¿Con un objetivo de posteriormente competir o simplemente realmente perdona que te he cortado mientras me decías. En ese momento no sabía ni lo que era el culturismo, o sea, no tenía ni idea ni había visto un campeonato en mi vida, pero uno de mis profesores, el que con él trabajaba toda la parte de anatomía, etcétera, en clase, él era preparador de culturismo en Málaga. Y entonces con él empecé a saber un poco lo que era el mundo, este mundillo. Y él me comenzó a llevar, le pregunté para que me llevara a mí en cuanto a la nutrición, etcétera, para avanzar yo también con el entrenamiento. Entonces él me enseñó a entrenar dividiendo pues eso, el split del entrenamiento por grupos musculares, aprendiendo a conectar con cada músculo que estoy trabajando, porque yo no sabía lo que era eso. Yo había aprendido anteriormente a simplemente levantar cargas. Y entonces poco a poco en ese entrenamiento fui avanzando hasta que él me dio la oportunidad de, oye, esto existe, que yo no sabía ni lo que era, ¿te apetecería probarlo? ¿Y qué fue entonces, lo primero que pensaste? Hombre, me ilusionó como que me viera en ese momento capaz de hacer eso, porque para mí era como, wow, esto es otro mundo, es un reto, ¿no? Pero mi decisión fue negativa, fue que no en ese primer momento, porque entrar en esa categoría, que en ese momento era bikini, era dejar de entrenar como yo venía entrenando, que era pues eso, siempre levantando cargas más pesadas, trabajando el tren inferior, que a mí ya entonces era lo que me gustaba, hacer sentadillas pesadas. Era dejar de entrenar así. Y eso era lo que a mí me hacía estar bien. Entonces decidí no hacerlo. Entonces seguí entrenando simplemente con los años hasta que se dio la categoría wellness y se dio el que mi físico ya encajaba un poco en esa línea. Y entonces ahí fue cuando probé. ¿Sí? ¿Cómo fue esa primera competición? Pues fue increíble porque fue súper bien. Pero bueno, en ese momento ahí tenía otra entrenadora que me dijo, oye, Pauli, yo creo que este año podrías competir en wellness. Y yo, a ver, ¿eso cómo es? Pues aquí ya puedes seguir entrenando como entrenas, aquí tenemos que tener el tren inferior más grande, que en ese momento yo ahora me veo y digo, todavía me veía súper chiquitita. Pero bueno, ya encajaba yo no tenía que modificar lo que me hacía bien, el entrenamiento, entonces decidí, pues venga, vale, vamos a probarlo. Y recuerdo mi primera competición que fue en Cabra, y fue súper bien, o sea, de repente gané la clase en la que salí, o sea, fue todo súper positivo, fue muchísima gente a verme y me encantó la experiencia. Entonces dije, bueno, pues si esto me gusta y también suma a todo lo que ya hago, pues vamos a seguir haciéndolo. Cabra, que creo que es uno de los regionals míticos también donde es ha debutado precioso, más gente, ¿no? La Hércules Cup con las columnas de Hércules, salía por ahí con el humo, no sé cuánto. Yo lo recuerdo un momento súper bonito. Y a partir de allí, de esa primera experiencia, ¿ya lo viste como una posibilidad de futuro? Bueno, a ver, en ese momento tampoco pensaba que pudiera como llegar tan lejos, ¿no? Pero, jolín, si ya la primera vez que competía iba tan bien y encima pues me había gustado la experiencia, que había sido todo positivo, pues dije, bueno, pues esto igual es por algo, pues voy a seguir. Y entonces esa temporada seguí compitiendo, hice de hecho un par de internacionales que fueron muy bien. Entonces pues ya dije, yo creo que esto es para mí, porque me gusta, se me está dando bien y pues lo que te digo, ¿no? Como que todo va sumando. ¿Qué año fue eso, Paula? El 2021. Vale, post pandemia ya. Sí, justo después. Y 22 es cuando te haces profesional. Exacto. O sea, fue eso. ¿Había el objetivo ya esa temporada de decir, estamos al nivel como para optar? Sí, o sea, había ese objetivo,
pero bueno, yo siempre he sido una persona con los pies muy en la tierra o quizá demasiado. ¿Vale? Entonces sí que mi círculo lo veía muy posible y yo no tanto. Quizá no confiaba tanto en el que eso pudiera pasar. Pero sí que lo trabajé mucho todo ese año enfocada en que pudiera ser. Y se dio. O sea, fue increíble. Creo que es uno de los momentos más felices que me llevo de toda la etapa competitiva que llevo. ¿Cómo fue la temporada 22? ¿Con cuántos campeonatos participaste? Pues no me acuerdo muy bien, pero bueno, creo que hice, sí, el regional, que era la Copa de España, ¿Vale? que la gané, y el siguiente fue el europeo, y ahí me hice profesional. Así O sea, que fue... me pasa un poquito como con John, que estuvo aquí la semana pasada. También lo mismo. Parece que todo sea como un éxito prematuro o que apliquéis a pros y rápido se os dé, pero es lo que tú comentabas. En el momento en que aparece la categoría, yo ya tenía una base consolidada que me permitía pues ir a optar. Creo que a día de hoy hay mucha prisa, siempre. O sea, de repente, antes tampoco había la información que hay ahora. O sea, ahora con redes tenemos todo, ¿sabes? Es muy fácil acceder a todo, pero yo cuando empecé a entrenar, lo que te digo, no sabía ni lo que era el culturismo porque es que no había cómo verlo, ¿sabes? Y ahora pues creo que cualquier persona, por así decirlo, que entra un poco en este deporte, entra en redes, ya muy rápido ve lo que es el culturismo y a lo mejor como que le pica el querer competir y rápido ya quiero la Procar, quiero tal. Yo creo que para mí fue muy positivo, no el no saber que esto existía, ¿no? Pero ya tener una base de entrenamiento de muchos años, porque quizás la masa muscular que tenía en ese momento consolidada o el cómo se me podía ver en tarima no era igual que una chica que igual llevaba, pues eso, 2 años preparándose para. Aquí una pregunta que te quería hacer es que para mí es algo primordial y que habla muy bien de ti, ¿no? De decir, no, yo no voy a participar en esto porque yo quiero seguir entrenando de la forma que a mí me hace feliz, ¿no? En cuanto ha ido evolucionando la exigencia de la categoría y ahora que ya eres profesional, ¿en algún momento has sentido de que se perdiera eso o que te ha tocado durante unas determinadas semanas salir del tipo de entrenamiento que te gusta o que te aporta? Bueno, sí que cuando se está acercando a la competición, que vas pues muy bajita de comida, de energía, etcétera, obviamente los entrenamientos no son iguales. O sea, yo disfruto del entrenamiento infinitamente cuando estoy en mi etapa de mejora de volumen. Ahí soy yo explayándome en toda mi esencia. Y cuando estás así, es verdad que se intenta mantener, pero es muy difícil. Entonces te vas muchas veces con sensaciones a casa más negativas, de que no puedo rendir igual, no me siento igual, y sí que es verdad que esa parte la he tenido que trabajar bastante. Aquí, eso es porque lo que te sí a lo mejor me llevaba a lugares donde no quería estar. ¿Y qué trabajo tenéis que hacer ya un poquito cuando sois competidores profesionales o sois ya directamente atletas competidores de reajustaros o de readaptaros? Es decir, este bloque de X semanas es porque van a un objetivo mayor, aunque sepa yo que no es quizás el entrenamiento que estoy buscando. Claro, al final hay que hacer lo que toca, ¿no? Exacto. Y ceñirse a un papel y a una programación. Sí, al final, bueno, creo que ya como en este punto tienes muy claro dónde vas y eso pesa muchísimo, ¿sabes? Este sueño, este objetivo de llegar bueno, al Olimpia es muy grande y es un objetivo que te hace levantarte de la cama aunque estés como estés. Entonces, yo soy consciente, yo voy al gimnasio sabiendo que igual no va a ser el mejor entrenamiento de mi vida, no voy a tener las mejores sensaciones de mi vida, pero voy a hacer todo lo que pueda porque sea el mejor entrenamiento dentro de mis posibilidades de hoy. Arrancando ya, todo esto nos lleva al primer bloque, que un poco es el coste del éxito, y es una pregunta que siempre os hago y le hago quizás al atleta que se ha hecho hace más poco profesional, decir, ¿qué sacrificios son los que más, en este caso tú como Paula, has visto que has tenido que hacer para adaptarte a esa parte del culturismo? La parte del entrenamiento, ¿han habido más cosas que destacarías? La parte social, tú le has dado importancia. Claro, la parte social sí que ha sido muy importante. Ya te digo, no es igual cómo llevas la primera vez que te preparas que cuando llevas unas cuantas, ¿no? Va siendo como más familiar. Al principio te enfrentas a situaciones que no has vivido nunca. Nunca me he encontrado así. Entonces tampoco sé cómo gestionarme. Y ahora, cada año que pasa es como, vale, esta sensación ya la reconozco. Ya sé qué me está pasando. Entonces, yo estoy haciendo esto porque yo lo elijo.
Entonces no puedo hablarle mal a mi madre, no puedo hacer determinadas cosas porque yo lo estoy eligiendo, nadie me está obligando a hacer esto. Entonces, pese a que tienes muchísimas responsabilidades y cosas que tienes que cumplir sí o sí, tienes que ser muy consciente de cómo lo haces, porque para mí creo que, pese a que este es un deporte hiper mega solitario, para mí no sirve de nada bajarme una tarima y no poder abrazar a nadie, estar sola. En este caso, tu entorno, ¿cómo vio tu evolución hacia atleta culturismo? Pues, bueno, a ver, al principio fue muy complicado. ¿Sí? Al principio no tenía, por ejemplo, el apoyo de mis padres. Vale. Esto es muy común porque te sales de hacer algo que es normal y aparte es algo que pone al límite la salud. O sea, llevas al cuerpo al límite. Entonces, los primeros años fueron complicados porque, bueno, pues eso, empiezas a entrenar, pues yo tengo este objetivo y es como, bueno, sí, tienes este objetivo, pero como que nadie confía en ti y de repente estás ahí y de repente te va bien y entonces de repente es como, bueno, entonces sí era serio, ¿sabes? No era tanta tontería. Y mis padres fue el segundo año, cuando me hice profesional, que les convencí de que vinieran a verme y les gustó mucho lo que fue la experiencia. Claro, tampoco, no sé lo que se imaginaban que iban a ver en tarima, pero les gustó mucho, se emocionaron mucho y ahora me apoyan, intentan entenderlo, me preguntan, mi padre me llama muchas veces, me pregunta, oye, Paulita, a ver, ¿y ahora qué? ¿Esta semana te ha cortado o estás haciendo más cardio? O sea, como que intenta preocuparse y estar ahí, ¿no? Pero aún así hay una parte que no les sigue sin gustar, porque saben pues a dónde tengo que llevar mi cuerpo, la salud, es difícil, ¿no? Pero luego la parte de amistades, sí que la gente sobre todo más cercana del día a día, ahí siento que tengo mucha suerte. Y sí que me apoyan y me impulsan siempre que lo necesito. Al final el entorno es fundamental, pero sí que es verdad que lo que es todo el culturismo es un deporte que aún no se conoce igual que conocemos otros deportes que podemos conocer más sobre la preparación y lo que exigen. En este caso, si tú pudieras lanzar un mensaje, yo que sé, a la mamá o al papá de una chica que pues simplemente ha sentido la llamada de competir, ¿qué les dirías? ¿O cuál crees que es el trabajo de empatía o de entender más importante? Que es importante reinformarse, porque creo que está como muy desactualizado. Tú en cualquier ambiente normal, por así decirlo, introduces la palabra culturismo y ya rápidamente es como se juzga desde un lugar que probablemente no tiene nada que ver con lo que es realmente a día de hoy. Entonces creo que sé que puedo entender que es difícil para un padre o una madre saber que su hija o su hijo está adentrándose en este deporte, pero creo que informándote bien de lo que realmente es, creo que puede ser igual de bonito. Que obviamente requiere muchas cosas, pues como todo deporte de élite, ¿no? Sí. O incluso una bailarina que tenga que estar 8 horas entrenando, destrozándose los pies, no sé. Es difícil desde fuera, pero desde dentro es una elección y es vocación. Porque si no, no se puede mantener. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, que quizás hay mucha más información o se conoce mucho más del contexto del baile, quizás, que dentro del propio culturismo. No, del culturismo nada, yo creo. En este caso, culturismo femenino, que quizás aún... menos todavía. Exacto, ¿no? Sí. Y claro, hablas de culturismo femenino, a mí, yo qué sé, pues voy a lo mejor a algún sitio, yo siempre, a no ser que sea verano, suelo ir muy tapada, que no, a lo mejor no se ve que estoy fuerte, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué tal? Yo soy culturista. Pues si no se te nota, porque a lo mejor creen que van a ver a una mujer pues como una culturista, categoría culturismo, sí. Me refiero. Y es que dentro de eso, pues claro, hay muchas categorías que no tienen nada que ver y hay una desinformación absoluta. Al final, lo que es el culturismo es, como tú comentaste, una lección. Incluso dijiste que es algo que ya se elige casi como quien elige ser de profesión médico, policía. Exacto. Tiene que estar dentro tuyo, ¿no? De forma quizás innata o quizás lo reconoces con el tiempo. Igual que otros deportes exigen de sacrificios y a la vez es un deporte donde empezáis siendo muy jóvenes.
¿crees que haya etapas que no has podido vivir o has tenido que sacrificar experiencias personales para lo que es en este caso tu profesión? Bueno, sí creo que me he podido perder momentos como al completo, ¿sabes? Te puedo decir, pues como la boda de mi padre o ir el viaje de su boda, por ejemplo, que nos fuimos también a la Riviera Maya, y son cosas que estando en preparación no puedes vivir al 100%, no puedes disfrutar al 100%, porque tienes que estás ahí, pero estás en tu preparación. Pero a otro nivel de experiencias, creo que sabiendo adaptar lo que tienes que hacer, creo que no me he perdido nada. O sea, me he podido perder momentos al completo. Vale. Pero creo que siempre, desde que he empezado, he intentado hacer todo lo que he querido, llevándome mis 1000 mochilas y lo que hiciera falta. Pero no sientes que has perdido oportunidades, has podido compatibilizarlo perfectamente, ¿no? Creo que, o al menos lo he intentado, al final llevar como una vida lo más normal posible dentro de todo lo que tengo que hacer cada día. Esta temporada, bueno, los últimos podcasts han sido todos de culturismo y culturistas, y no diré quién, pero una de las personas que he podido entrevistar me ha dicho que precisamente lo que le cambiaba esta temporada era precisamente el soy culturista, pero ya no voy a sacrificar cosas fuera del horario en el que estoy entrenando o comiendo, cuando realmente sí que las puedo hacer y puedo convivir plenamente con ello, ¿no? Es que a lo mejor puede ser que haya una primera etapa en la que te cierras muchísimo en ti mismo y eres tú y tú solo con tu culturismo y todo lo que tienes que hacer. Pero es lo que te digo, creo que cada año es diferente, aprendes más y aprendes eso, que es que hay que hacerlo, pero también puedes seguir viviendo, ¿sabes? Y para mí pues eso es súper importante, el momento de pues quedar con mis amigas, hacer otros planes, para mí es súper importante y sentirme una persona normal. Claro, culturismo, ¿sabes? No significa no tener vida social. Exacto. Significa adaptarte. Sí. Pues dejamos quizás este primer bloque para conocerte un poco en cuanto a lo que es el sacrificio, tu mentalidad en esta vertiente, y vamos a hablar de la categoría wellness. Nos has comentado de que en este caso la primera propuesta venía para que compitieras en bikini. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez la categoría, los primeros físicos, y cuándo te diste cuenta de decir, no, es que esta es mi categoría? Y Bueno, de hecho te voy a decir que la primera vez que vi un físico bikini, cuando me propusieron competir en bikini, me enseñaron el físico de Cristina Pajares, ¿vale? Y me pareció hiper mega fuerte. O sea, yo me acuerdo, la recuerdo y digo, ostras, si es que está fortísimo. Pero claro, si tenía yo que dejar de entrenar como quería entrenar, pues no iba a querer competir ahí, pero yo la veía muchísimo más fuerte de lo que yo estaba. Bueno, ella ya era profesional, entonces tampoco era una bikini amateur. Pero sí que recuerdo los físicos wellness, cuando ya me empecé a acercar a esa categoría, diferentes a lo que se pide a día de hoy. O sea, creo que como todas las categorías han ido evolucionando un montón y la exigencia que requiere esta categoría a día de hoy ha cambiado mucho. Y quizás no está, yo iba a decir no está a la altura, pero no todo el mundo es capaz de llegar a esas exigencias. O sea, tiene que tener mucho trabajo previo. Mucho trabajo de años y ser consciente de lo que tienes que poner en riesgo para llegar ahí. Como seguramente gran base de la gente que esté viendo este podcast o conoce de culturismo, pero en este caso de la categoría en concreto no conoce mucho, ¿puedes explicar un poco qué es lo que ya lo he hecho en la pregunta rápido, pero qué es lo que se pide realmente en la categoría? Pues bueno, una descompensación a nivel de tren inferior se pide un tamaño bastante más grande que en el tren superior, pero que dentro de todo pues haya una estética que esté todo en coherencia. Pero el nivel de dureza, de separación muscular, pues de calidad muscular que se pide a día de hoy es una barbaridad. Calidad muscular que es igual a tiempo. Igual a tiempo. ¿No? Y mucho trabajo. Entonces sí que yo lo que quizás vi es quizás desde hace 4 años a hoy en día lo que es el top wellness, hay una gran diferencia y que quizás
dentro de lo que era el top hace 4 años, Sí, sí. seguimos teniendo hoy en día esas mismas Son las chicas mismas, en el pero top, si las ves hace 4 años, una dices, evolución, wow. claro. No, es que es una pasada. Entonces, si siguiendo con esto, con la relación entre madurez muscular y tiempo, claro, aquí en España sí que tenemos muy buenas representantes de la categoría, ¿no? Está Sandra, está María, comentabas Sara, igual que tú, hace Exacto. poco, que también es profesional. ¿Hay cantera? ¿Tú crees que con el tiempo vamos a tener más...? Sí, o sea, yo creo que las que estamos ahora, por así decirlo, creo que vamos fuertes. O sea, creo que es muy buena la línea que hay en España ahora mismo representándonos. Pero es que cada año hay muchas más chicas que están compitiendo y se ven físicos muy buenos. O sea, creo que vienen muchas más. ¿Crees que pueda parecer extraño? Lo primero que te he pedido cuando me definieras la categoría, me has dicho, estamos buscando una descompensación. Si yo voy a preguntarle a un juez sobre Men's Physique, no me va a decir que está buscando una descompensación, simplemente me va a decir que no se está juzgando la pierna en este caso, ¿no? Entonces, para alguien que le comenten, estamos buscando una descompensación dentro de lo que es el entrenamiento y demás, alguien que lo pueda no entender o ver como incluso algo malo, decir, no, es que la descompensación es todo lo que no buscamos cuando estamos desarrollando el culturismo, que teóricamente es la expresión del desarrollo más equilibrado, bonito, eficiente de un físico, ¿no? A ver, al final, como esta categoría ha nacido de Latinoamérica, que los físicos son diferentes. Entonces, yo creo que buscando línea en la que pueda encajar todas esas mujeres, pues como que ha surgido esta categoría. Entonces ya esas genéticas son así, de nacimiento, con un tren inferior mucho más grande. Entonces a partir de ahí ha nacido esta categoría y nosotros pues nos adaptamos. De aquí de España, que creo que es más difícil encontrar eso a nivel genético, pues nos adaptamos a ese físico, ¿no? O sea, pero al final se busca un tren inferior más grande, pero en una descompensación que no sea descomunal. O sea, al final el tren superior también está trabajado y, como te digo, tiene que tener una coherencia con el tren inferior. Y buscando la elegancia y la parte estética. Y que siga siendo muy femenino, es muy importante. Y como tú bien decías, sobre todo es una categoría dominada por atletas latinoamericanas. Exacto. ¿No? Brasil, Latinoamérica... Y que lo veo como una categoría súper cultural en el sentido de que es lo que tú dices, sí. A nivel genético, y hay una predisposición de desarrollo, ¿no? Pero sobre todo está como muy arraigado a nivel cultural a esos países. Aquí creo que es algo que ya estamos viendo que también a nivel cultural se está integrando. ¿Cómo ves tú todo eso? Porque hay un componente social muy importante aquí, ¿no? En el sentido de que pues quizás eran prototipos físicos, o sea, hay que ir mucho cuidado con las palabras que se utilizan para hablar de esto, pero bueno, prototipos físicos que no son nada que ver con lo que es la genética de la mujer aquí europea, ¿no? Pero en cambio estamos viendo como cada vez hay más chicas que deciden desarrollar... Bueno, además creo que antes, la palabra wellness, por así decirlo, es salud. Entonces creo que antes, en general, la estética... se buscaban unos físicos mucho más, no sé cómo decirlo, más delgados, más finos, ¿vale? Y ahora creo que esto ha evolucionado en cuanto a que nos gusta entrenar, nos gusta comer, nos gusta sentirnos bien y eso lleva a un físico más sostenible y creo que se acerca mucho a estos físicos. Obviamente luego un físico profesional de tarima pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero a nivel cultural... creo que es que ha evolucionado lo que más puede querer una mujer en su día a día, que es pues eso, tener curvas, sentirse bien. Creo que ha cambiado como el chip de lo que podemos buscar. Qué bueno, y todo eso por los estándares o clichés, podríamos decir, a nivel de moda, ¿no? O sea, la tendencia de moda en cuanto a la estética / el deporte ahora son como más eficientes o más naturales en el sentido de que es lo que de normal se desarrolla en el físico. Exacto. O sea, una estética totalmente natural, ¿no? Exacto. Ahora aquí me gustaría reenganchar a una pregunta que es, en este caso, sí que es verdad que es un deporte muy dominado por el hombre.
¿Cómo ve una culturista, en este caso, estar en un deporte dominado tan por las categorías, más que nada por la cantidad de presupuestos, el sponsor que mueve una categoría, pues como podría ser Classic hoy en día, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, hasta el día de hoy es muy difícil para una mujer como llegar a tener lo que tú dices, ¿no? Esos sponsors, poder vivir de esto como a lo mejor puede ser un hombre que vaya, o sea, que tenga un nombre en este deporte. Pero también sí que hay como una esperanza, o sea, yo creo que el culturismo femenino y más aún la categoría wellness está creciendo infinitamente de un par de años para acá. Y no sé si que se vaya a igualar, no lo creo, pero sí que está creciendo mucho y eso creo que es muy positivo. En este caso creo que se produjo un boom con la aparición de la categoría Classic, referentes como Cebam, ¿no? Que cogían y decidían, quizás eran más atractivos a una gran mayoría de seguidores que el irse a mirar una categoría como Open, ¿no? En este caso, lo que comentábamos ahora, si hay una evolución a nivel social, el entender de la belleza de los cuerpos y un cuerpo trabajado, un cuerpo que ha entrenado mucho, se desarrolla hacia una estética parecida a lo que es una categoría wellness, si ese cambio social se va dando más, creo teóricamente se debería dar mucho más apoyo a este culturismo o categoría wellness. ¿Lo estás viendo así? ¿Estás viendo que cada vez puedan haber, como diría, target que es de fuera del culturismo, pero que pueda venir a apoyar a una categoría como wellness? Ya desde otros extractos, no extractos sociales, pero desde otros intereses o desde otros deportes, por ejemplo. Yo creo que sí, porque al final, pues es lo que te digo, creo que son físicos sostenibles y que pueden hacerte pues, sentirte bien en tu cuerpo, ¿sabes? Y se me ha ido el hilo de lo que te iba a decir. Tranquila, ahora recanchamos. Bueno, sería un poco eso, ¿no? El decir... ya sin cortes, Pablo. Chris Bumstead ha sido una figura que está claro que tiene millones de seguidores en las redes sociales. Pues, hay gente que venga del fútbol americano, cualquier ámbito social se ha sentido atraído por esa figura. Podríamos llegar a ver eso dentro de lo que es el sector femenino. Lo que quizás creo que vienes partiendo de la misma base que el apoyo, en este caso, de tu entorno. Falta más conocimiento, más información, ¿no? Exacto, pero aún así creo que de la igual manera que Cebam, pues puede ser Franciel, que creo que llegó y ha sido y es un referente para muchas mujeres, porque al final es una mujer que tiene un físico precioso, muy trabajado, pero que a la vez es madre, tiene sus negocios, o sea, creo que es un referente como en todos sus ámbitos, ¿sabes? Y eso creo que atrae a muchas mujeres que a lo mejor no tengan que ver con el culturismo, pero lo ven y dicen, joder. Pues si a alguna mujer aún le queda alguna barrera de conocimiento, podríamos abrir quizás este bloque de culturismo y mujer, es decir, puedo ser culturista, puedo tener en mi vida mi etapa de culturismo, igual que pues otra chica quizás ha elegido ser patinadora, ¿vale? Y no va a ser incompatible o no me va en este caso a limitar a que yo pueda seguir desarrollando mis siguientes etapas como mujer en plena libertad. Claro, para aquellas chicas que quizás ven este deporte desde fuera y digo, uy, eso, qué miedo. Ahí hay mucha desinformación que no conozco y ya me da miedo. Simplemente abrir un bloque para hablar de ello, porque antes tras cámara me has hecho una reflexión que me ha parecido, pues sí, muy bonita, ¿no? De yo soy Paula y ahora soy culturista y algún día pues quiero ser mamá. Exacto. Y hablemos un poco del contexto. Vale, o sea, yo creo que esto es un deporte que es finito. O sea, a los 40 años que sigas compitiendo como mucho, te queda la mitad de la vida. Y para mí por eso, como te he comentado antes, es súper importante cuidarme, cuidar mi salud, saber hasta dónde, en qué momento, no tener prisa en nada, porque sé que todo puede tener efectos secundarios y para mí es
súper importante, lo más importante, el día de mañana poder seguir siendo Paula, poder ser mamá y poder hacer lo que yo quiera hacer con mi vida y que esto no me haya frenado en nada. Y en este caso tú estás tranquila de que el culturismo no es una limitación para tú poder seguir desarrollándote. No, o sea, sí que hay que diferenciar también el culturismo amateur del culturismo profesional. Cuando tú cruzas la línea y ser profesional y decides dedicarte a esto realmente, hay ciertas cosas por las que tienes que pasar, pero la forma en la que lo haces, las decisiones que tomas, todo lo que puedas informarte acerca de lo que haces y cómo te cuides, creo que marca totalmente la diferencia de lo que puede ser tu vida el día de mañana. Y no tan lejano, porque al final hay cosas que son irreversibles. Y creo que informarte y cuidarte es súper importante y con ello no será una limitación el día de mañana. El estigma que hayas podido identificar tú más en las mujeres o algo que te repitan ellas cuando estáis hablando de estos temas y veas que directamente hay una falta de conocimientos o algo que digas, ostras, que esto es muy evidente de que no tenemos el conocimiento global suficiente como para entender lo que hay. Bueno, al final una persona como que empieza y quiere empezar a entrenar fuerte o a entrar en esta categoría y te ve, a lo mejor no quiere ser como tú o no quiere parecerse a ti y cree que por empezar a entrenar de la manera en la que tú haces va a llegar como un físico tan extremo, por así decirlo. Y al final no es así. Para llegar a un físico profesional requiere de muchas otras cosas. Y obviamente acerca de esto nacen muchos miedos en la mujer porque precisamente cruzar determinadas líneas supone el tener efectos secundarios a los que yo, la primera, me aterran. Entonces, cuidar esta parte creo que es vital, lo más importante. ¿Es tabú hablar de esto entre vosotras o se habla de forma cotidiana? Pues ya te digo, yo no tampoco es que me haya volcado a buscar todos los podcasts existentes hablando de este tema en YouTube, pero sí que es algo de lo que no he visto mucha información. Bueno, creo que quien está metido en este mundo, por así decirlo, que lo tiene como más a mano, más en el día a día, no tenemos tanto problema de hablarlo, pero sí que es tabú, porque al final sí que hay un juicio sobre lo que mira que usa esta o que usa la otra o que... Entonces creo que es algo que hay que tocar con mucho cuidado y de qué manera se habla, porque también puede llegar a pues eso, personas que se están iniciando y no saben realmente lo que es esto. Porque el estigma, bueno, aquí hay, cuando empiezas en el mundo del gimnasio hay comentarios de todo tipo, ¿no? Sí. Y siempre me hacía gracia aquel que venía al gimnasio y decía, no, yo no quiero estar como Arnold, ¿no? Y decir, no vas a estar como Arnold en tu vida, ni que quieras. Pero entonces, en este caso, ¿no? Ostras, es que ¿en qué momento voy a estar tan fuerte que voy a perder la feminidad? Bueno, pero es que en este caso, y recogiendo un poco todo lo que hemos hablado contigo, Paula, es, bueno, mi feminidad, pues quizás que me la marco yo. Exacto. Pero hay otra parte, creo que es mucho más importante, que es que ahora me siento súper más fuerte y eso aplica a otros ámbitos de mi personalidad que están quizás por encima de la estética que tú quieras ver, ¿no? Exacto. Bueno, al final, primero que te tiene que dar igual, ¿no? Ahí está. Ahí para empezar, pero creo que por estar más fuerte no tienes por qué perder esa feminidad va en ti, ¿no? Y sí que para mí toda esa fortaleza mental va mucho más allá de la física, 100%. ¿Y eso es algo que ves y reconoces también en el resto de compañeras? Pues, no todo el mundo lo sabe llevar. No todo el mundo lo lleva igual, pero sí que es refugio de muchas. Y yo, que me dedico a las asesorías y llegan a mí muchas chicas, la gran mayoría, no sé si porque a lo mejor llegan a mí también por haber conocido mi historia, a través del deporte han crecido en sí mismas y se han curado de otras enfermedades y son muy fuertes en su día a día en lo que hacen gracias a esto, porque va unido. Te voy a cambiar ahora de tema o de bloque. ¿Querrías apuntar algo más en referencia a esto o crees que lo hemos tocado todo? Yo creo que está bien. Sí. En una de las anteriores respuestas has comentado algo que es muy importante entender, que es
Bueno, una cosa es entrenar, estar muy fuerte, la otra ya es ser atleta profesional. Claro, ¿no? Eso creo que es como un trabajo. Exacto, directamente es una profesión. Sí. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que tuviste en el momento en el que tuviste que dar el paso de decir, no, ahora ya voy a dedicar o voy a intentar hacer carrera en esto, respecto al estaba entrenando porque me gustaba sentirme fuerte, más allá de esa adaptación de los bloques de entrenamiento o de una preparación entendida como semanas antes de competir? Digo, en todo su contexto general, ¿qué detalles tú crees que marcan esa profesionalidad? Bueno, yo creo que en amateur yo lo sentía más como un hobby, o sea, cumplía todo lo que tenía que hacer, 100%, pero como que no tenía como ningún tipo de presión conmigo misma. Fluía un poco más, estaba más relajada, y en el momento en el que me hago profesional y decido que quiero que esto sea mi vida a partir de ahora, si realmente quiero hacer algo en este deporte, tengo que ser la mejor. Entonces, ahí sí que creo que por lo menos en mí hay un cambio de mentalidad y me lo tomo como un trabajo que yo decido cada día y me sigue haciendo feliz, pero no puedo dejar de hacer, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer a la hora que lo tengo que hacer y como lo tengo que hacer. Independientemente de llueva, nieve, me encuentre mal, esté triste, esté contenta, es mi trabajo. Pero lo hago porque lo decido. O sea, al final de todo, sí, es un sacrificio, pero es que me compensa porque me hace feliz. Aunque a veces sea como difícil de entender lo que pueda ser. Pero creo que es más la mentalidad en la que tienes que crear. La forjas totalmente de nuevo. Sí. Querría preguntarte, y es complicado hablar de esto, pero al final yo soy un hombre, yo me conozco de la genética masculina, de lo que conozco, pero en este caso hablar de deporte y deporte femenino es algo pues que lo hago totalmente desde el desconocimiento y en aras de pues aportar más conocimiento al podcast, incluso de que quizás hay maridos que van a poder entender cosas mejor de su pareja competidora. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre el culturismo masculino y femenino? Ya sea en preparación, ya sea tú has tenido preparadores y preparadoras, ¿no? En este caso, como grandes diferencias que tú puedas ver. Yo en este caso pues conozco de otros deportes, en cuanto a lo que es la parte técnica, sí que hay cosas que cambian, quizás incluso también en lo que son los entrenamientos, hay otros deportes en los que se cambia bastante. En este caso estamos hablando de un deporte donde la parte hormonal también tiene una gran importancia en lo que es el desarrollo de lo que es el cuerpo y la musculatura. Nada, introducido ese contexto, Paula, hablaros... Bueno, creo a nivel del entrenamiento sí que hay parte que es diferente en cuanto a que nosotras tenemos que abordar diferentes grupos musculares de una manera más analítica, pero al final sí que creo que a todos nos va a suponer lo mismo el entrenamiento. Tenemos una cosa más, una cosa menos, nos supone lo mismo. Pero sí que creo que a nivel hormonal sí que hay una gran diferencia, ya que bueno, solamente el periodo en nosotras sí que marca muchos días en el mes el cómo nos encontramos mentalmente y físicamente muchas veces. Y en preparación es algo que es normal que se pierda, que perdamos el periodo, y esto también es complicado. Siendo una pregunta, te digo, desde el desconocimiento, ¿la parte del periodo afecta más a nivel físico o a nivel mental? Sí, quizás me dices... No, claro, si no me hablaras, Pau, en competición, claro, te diría que la parte mental. Bueno, es muy individual esta parte, pero hay muchas chicas que cuando están con el periodo tienen una retención muy grande, que claro, eso al final también es físico y también te afecta en cómo te ves y cómo te sientes. Hay muchas chicas que tienen dolor o que te incapacita a hacer determinadas cosas, y luego hay chicas que tampoco tienen la regla y ni se enteran. Pero a nivel de emociones, a nivel emocional, sí que es un poco montaña rusa que gestionar. Y eso cuando estás en preparación es importante. Yo digo que nosotros entrenamos el físico, pero lo que más entrenamos es la mente al 100%. Y la etapa o sea, cuando estamos con el periodo, por lo menos yo soy sensible.
pues cuando tengo la regla soy hipersensible. Entonces tengo que trabajar mucho el cómo afrontar cada cosa para poder estar al 100%. Claro, a mí me surge la pregunta de ¿los preparadores hombres estaban preparados para, en este caso... Bueno... ¿No? Hay que abrir... Todo hay que mejorarlo. Sí, entonces... bueno, sí que creo que un preparador hombre suele ser más objetivo en cuanto a este tema, no se trata tanto. Creo que cuando tienes una preparadora mujer, a lo mejor te adentras más en estos temas. Mis niñas pues me hablan mucho de cómo se sienten, yo a mi entrenador es muy difícil que yo le diga me siento así porque tengo la regla. Creo que es algo que me quedo para mí y me gestiono, porque no me sale. O sea, igual no sé si estaría preparado o no, a lo mejor sí, para aconsejarme, pero creo que es algo que simplemente de nosotras como que no sale de la misma manera. ¿Pero porque estáis acostumbradas a llevarlo vosotras en privado o hablarlo entre vosotras? Puede ser, sí. ¿No? A lo mejor tendríamos que abrirnos a apoyarnos más. Pero bueno, también creo que también eso es diferente cuando eres un atleta profesional. Ya tampoco buscas ese apoyo emocional o que te ayuden ciertos temas de tu entrenador. Tu entrenador te manda lo que tienes que hacer y tú te lo gestionas. El trabajo es tuyo. Exacto. Y siguiendo un poco con esas diferencias entre culturismo masculino y femenino, a nivel, lo que comentabas, depende de la categoría también una adaptación en cuanto a los entrenamientos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo bastantes amigas que son bikinis que han tenido que dejar de entrenar los cuádriceps. Solo entrenan prácticamente glúteo y hombro. Yo, por ejemplo, antes sí que lo entrenaba más fuerte, pero ahora el tren superior lo hago en un día y como de recordatorio, porque no me interesa desarrollarlo más. Entonces, creo que nosotras tenemos como más adaptación en cuanto a grupos musculares en función de la categoría, que más quizá a los hombres, que sí que trabajan más todos los grupos musculares y dependiendo de en qué sean más o menos fuertes, o sean sus puntos débiles, pues lo trabajan un poco más, ¿no? Pero nosotras creo que sí que pues esto, hasta el punto de no tener que entrenar algunos grupos musculares. Claro, cuando me has dicho que entrenabas un día de torso a la semana y el resto de días, no. Claro, es todo pierna. Entonces, un hombre, un culturista, a lo mejor tiene 2 días de pierna a la semana que divida la parte posterior de los cuádriceps, y una wellness es muy común que tenga 3 o 4 días de tren inferior, que dividimos el cuádriceps, el femoral y el glúteo. Allí también es a nivel de profesionalización de los entrenamientos, del saber conocer a nivel analítico cómo aislar cada uno de los grupos musculares. Súper importante para poder rendir toda la semana. Al final es algo que adquieres con el tiempo, es entrenamiento de mentalmente de músculo y saber, y tienes que saber hacerlo porque si no es imposible que puedas rendir en la semana. También fuera tras cámara estuvimos hablando un poco de tus conocimientos en cuanto a la recomposición corporal, al tema de los entrenamientos. Claro, te habrás vuelto una experta de aislar entrenamientos de grupos musculares. Sí, o sea, claro, yo hice un máster en cambio de la composición corporal y bueno, lo primero que tuve que hacer es aprender a aislar cada músculo de mi cuerpo, o sea, pensar en el cuádriceps derecho y saber contraerlo. Entonces, yo desde el primer momento hice mucho hincapié en conocer mi cuerpo y lo llevé al entrenamiento. Entonces, pues cuando yo estaba entrenando un grupo muscular y sentía que había otro músculo que se me activaba, paraba y volvía a hacer el ejercicio. Entonces, creo que tengo un control de mi cuerpo muy grande y eso en el entrenamiento, cualquiera que me vea entrenando, creo que llama la atención cómo puedo entrenar a nivel de concentración, el tempo que llevo en cada ejercicio y en esto te haces experto, claro, trabajas en ello, al final es cada día. Entonces, y creo que es muy importante. Dejamos cerradas las diferencias entre culturismo masculino y femenino y quiero ya irte a la pregunta típica, ¿no? De la típica amiga que empieza en el gimnasio, pero es que yo no me quiero poner muy fuerte, ¿eh? Yo no me quiero poner como tú. ¿Cómo ves esos comentarios de decir, no, es que ojalá fuera tan fácil, ¿no? De ir un día a la semana, darle un poco así con el bíceps y sería que te increíble. ¿No? Entonces, ¿cuáles crees que son las mayores barreras de la mujer a la hora de pisar una sala de musculación? Porque creo que ese estigma
al principio era más por desconocimiento, ahora ya no sé si se está utilizando más como excusa. Puede ser un poco, mira, yo creo que de hecho todavía a día de hoy hay muchas mujeres que tienen miedo a pisar un gimnasio porque haya muchos hombres, porque ¿Vale? no saben o porque no sé utilizar las máquinas y a ver si voy a hacer el ridículo. Jolín, parece algo que esté ya muy atrasado como ese comentario, pero yo lo sigo escuchando mucho. Y, y es absurdo, entre comillas. Al final, todos vamos a entrenar y yo te juro que estoy entrenando y no sé quién tengo al lado. No sé qué está entrenando nadie, ni qué está haciendo. O sea, cada uno al gimnasio va a su momento a hacer lo que tiene que hacer y, y todos hemos aprendido algún día. Para todos ha sido el primer día alguna vez. Y creo que ese estigma todavía está muy arraigado. Pero eso lo podrían utilizar también tanto chicos como chicas, y ese sí que es un mensaje que he escuchado más en chicas, ¿no? Yo creo que es algo más de mujeres, chica, sí. de mujer. Pero el estigma también o el tabú viene a que haya más hombres en sala. Sí, y que ya luego no es así. Luego a lo mejor van y luego no han estado tan incómodas porque te das cuenta que no, jolín, cada vez somos y somos un montón de chicas las que entrenamos cada vez más. Y vas a los gyms comerciales y están llenos. Hace 5 años de decir, no, es que hay 3 o 4 chicas en sala. No, ahora aquí te diría que hay 50%. Total, o sea que creo que es algo más como de una creencia, ¿no? Y luego realmente no es así. Igual que lo otro, en cuanto realmente empiezas a entrenar, te das cuenta de que no es tan fácil. Ni te vas a poner fuerte tan rápido, ni a lo mejor vas a perder peso tan rápido, ni al final todo lleva un proceso y hasta que no estás ahí no te das cuenta. Estos serían como los dos tabús principales, ¿no? De que han limitado un poco el 50-50 que tenemos realmente hoy en día. ¿Otros tabús con los que te vengan las chicas o otros miedos o inseguridades o desconocimientos? Bueno, miedos, hay muchos miedos, por ejemplo, cuando quieres evolucionar tienes que pasar por las diferentes etapas de volumen y definición, y creo que también más en mujeres se tiene mucho miedo a estas etapas de volumen, porque es muy importante para nosotras el cómo nos vemos, cómo nos afecta a nivel emocional. Y sí que yo con mis chicas trato mucho toda esta parte, porque a lo mejor piensan que van a llegar a verse en una determinada forma en la que no van a sentirse a gusto en el cuerpo en el que están, por más que sea por un objetivo posterior. Tú cuando eres atleta sabes que vas a pasar por diferentes etapas en las que a lo mejor no te ves, pero tu objetivo está más allá. Entonces, bueno, yo me pongo la oversize y no me miro y ya está. Pero a lo mejor hay personas que les afecta más o que no quieren pasar por ahí. Entonces, yo quiero progresar en el gimnasio, pero no quiero pasar por esta etapa. Entonces, eso también hay que trabajarlo. También un tema que sale mucho en los podcasts es que estamos ahora en la generación de la inmediatez, ¿no? Uh-huh. De que todo el mundo quiere las cosas para allá. Rápidas. Y es totalmente antagónico al hacer una etapa de volumen con una ingesta de carbohidratos que va subiendo poquito a poquito, que luego cuando ya llego a mi punto la voy bajando. Claro, exacto. Es totalmente antagónico. Y bueno, y las etapas de definición también, que no se puede querer todo ya, o incluso, bueno, las millones de dietas milagro que hay, que es imposible mantener eso en el tiempo y en cuanto no puedes más, pues rebotas, ¿no? Al final yo siempre hago muchísimo hincapié en disfrutar del camino, cada día. O sea, esto te tiene que llenar cada día, porque no puedes estar pensando en el objetivo final de físico. No te puede llenar solamente eso. Tienes que poder estar disfrutando cada etapa del camino, porque si no deja de tener sentido. Esto tiene que ser tu estilo de vida. Eso, tienes que integrar eso a tus rutinas. Exacto. Para que veas que lo que estás haciendo deporte, que es algo va en pro a tu salud. Exacto. Estás cuidando tu alimentación, que lo mismo, ¿no? Es algo que es un proceso que hay que integrar cada uno de nosotros. Sí. Luego cuando ves que, pues en este caso, la chica ha integrado eso, ya ves que va... O sea, y de repente evoluciona un montón. Ahí está, exacto. ¿no? Pues te voy a abrir un bloque, que es el bloque que estamos tratando ahora con todos los atletas, que es hablar un poquito del nivel nacional que estamos adquiriendo. O sea, ya hemos tenido el año pasado a una estrella que ha emergido, que es Josema. Tenemos a un representante como Ángel Calderón, que está en podium cada año.
Y tenemos también representantes en wellness. ¿Cómo has visto? Yo te preguntaré sobre todo de la parte del culturismo femenino, porque también tenemos representación con Ivana y con Cris Pajares en la categoría de bikini. Y luego hablaremos de Paula y el Olimpia, ¿vale? Pero vale. de primeras vamos a hablar un poco de cómo ves tú el nivel, cómo, siendo también atleta profesional, entiendo que es una motivación el ver que no estás sola, que hay mucha más gente de diferentes categorías subiendo. Para mí es súper positivo y súper bonito, ¿no? O sea, la primera referente que estaba allí era María Paulet, y que de hecho hubo un tiempo que estuve viviendo en Valencia y cuando fui allí y la vi era como, ostras, está aquí, o sea, era algo como... Y luego Sandra, que ha venido pisando súper fuerte y lleva ya 2 años en el Olimpia, y de hecho Sandra, en mi primera competición, siempre lo diré y siempre lo recordaré, o sea, me impulsó y me ayudó muchísimo a estar ahí, me regaló unas pulseras, y cuando he viajado con ella y me he topado con ella en cualquier sitio, o sea, es que para mí es una persona maravillosa, y creo que también es algo muy bonito que al ser tan pocas, entre comillas, las que estamos, aunque cada vez seamos más, sí que yo he sentido siempre ese apoyo entre nosotras, y que para mí es súper importante, y a mí creo que eso, que cada vez estamos teniendo más oportunidades desde España, y es súper positivo y un aliciente para todas las atletas que salimos desde aquí. Quería preguntarte, que eso es algo que no he tenido la oportunidad, pero no se me pasó totalmente, es, ¿identificas algún patrón en cuanto a capacidad de gestión emocional, valores, de todo este grupo de atletas que hemos mencionado, ya que tú, pues, en este caso, llevarás 2 años, 3 siendo profesional y has podido estar en contacto con ellos y con ellas a lo largo de los desplazamientos que habéis tenido, ¿no? Pues... algo que digas, ostras, es que reconozco que esta persona es profesional, pues que aparte, no solo porque tiene la tarjeta pro, sino por esto, que veo que cumplimos todos. Pues bueno, precisamente con ellas dos que he compartido más, me han demostrado que son personas también, pues eso, muy familiares, que dan mucha importancia al entorno y lo cuidan. Y personas que, más allá de mirar en sí mismas que ser atleta es, obviamente, eres tú con todo, que se preocupan por ayudarte en lo que te haga falta. O sea, yo, por ejemplo, que he venido después, nunca me ha faltado una mano de ellas cuando la he necesitado, ¿sabes? Y el que seamos así, creo que es lo más importante para este deporte, porque precisamente es un deporte muy desconocido, y nos tenemos que ir impulsando unos a otros. Una de las cosas que pasa también en el sector, y me corriges si me equivoco, pero sí que es verdad que, o sea, es un sector en el que cuando estamos en competición está muy bien, porque estamos pendientes de los resultados y estamos animando, estamos pendientes de que, pues, un español se clasifique para el Olimpia y poder estar allí las semanas previas siguiéndole y apoyándole. Cuando no, también es un sector que a veces puede ser muy tóxico, ¿no? En este sentido, quizás la categoría de wellness tiene exposición, pero no tiene tanta exposición, no estáis tan expuestas quizás a la crítica. Igualmente hay crítica dentro del culturismo femenino, y luego si la ves diferente a la del culturismo masculino. Bueno, a ver, yo creo que siempre va a haber crítica. Es que lo que te comentaba antes, ¿no? Tras cámara, que la crítica puede ser positiva, o sea, constructiva o destructiva, ¿no? A ver, al final, este deporte es un deporte que va a día de hoy ligado a las redes sociales, y toda persona que está expuesta en redes está expuesta a cualquier tipo de críticas. Y las críticas positivas siempre son bienvenidas, pero también tienes que estar preparado para las críticas que no lo son, o comentarios que no lo son. Y precisamente personas que a lo mejor no son de este mundo y escriben desde el desconocimiento, muchas veces escriben con más maldad. Pero es que, no sé, yo desde mi punto de vista no he recibido muchas críticas negativas que me hayan podido, en lo personal, hacer daño, ¿no? Pero tienes que estar preparado para todo. ¿Y has visto alguna vez alguna crítica destructiva en contra del culturismo femenino que digas, ostras, es que esto no se puede permitir por esto, o
hemos visto determinada foco de crítica hacia algo que no... Bueno, es que es lo que te digo, no, creo que nada en concreto, o sea, personas simplemente que pues, pueden criticar desde blogs o desde cuentas falsas que pueden, pero... En este caso estáis más tranquilas vosotros que quizás los hombres. Yo creo que sí, estamos un poco más, no estamos tan expuestas. Yo, por ejemplo, en mi etapa de volumen, o sea, cuando estás compitiendo tienes mucho foco puesto encima de ti, pero yo ahora mismo que he estado en una etapa de volumen, es como si no existiera. Existes cuando estás compitiendo. Y a lo mejor yo porque tampoco estoy tan expuesta en redes, ¿no? Pero llevo mi vida más tranquila. Y mejor que siga así, ¿no? Sí. a mí me gusta ser atleta. El marrón que se lo queden los hombres, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿quién tenemos? Porque ya comentábamos, Alicia ya está clasificada. Uh-huh. En este caso estáis tú, Sandra, María, está Sara. Está Sara ahora. Nada, tenemos las competiciones por aquí. ¿Cómo ves en este caso la representación de españolas en la categoría wellness? ¿Qué crees que es lo que pueda llegar a pasar según lo que se está pidiendo actualmente? Y luego ya entramos en el bloque que ya te haré preguntas más concretas de cuál es tu planning esta temporada, si queremos seguirte, cuándo estarás compitiendo, etcétera, etcétera. Vale, pues bueno, yo creo que ahora mismo vamos muy fuertes. Creo que Sara, que estará a punto, no sé todavía dónde va a competir, pero Sara está a punto, lo va a hacer muy bien esta temporada. Sandra está ahí, acaba de competir y ha hecho un segundo puesto, o sea que yo estoy 100% segura, 200, de que va a conseguir el pase. Alicia ya lo tiene y creo que va muy fuerte este año. Creo que tenemos muchas posibilidades. Y en este caso, Paula, ¿tú cómo te ves para este año? Sí que es verdad pues, que desde del 22 tampoco es que hayas podido competir mucho. Bueno, el año pasado hice unas cuantas competiciones. Bueno, claro, el primer año que competí en profesional hice 2. El año pasado sí que hice unas cuantas. Y realmente estoy muy contenta de la evolución que he tenido estos 2 años. Como te comentaba antes, prácticamente en todas las competiciones he estado en el top 10, he estado en el podium. Y, jolín, para ser una atleta profesional nueva, no me puedo quejar. O sea, ha sido siempre muy positivo y me lleva mucho aprendizaje. Y este año, bueno, quizás de esta temporada pasada había terminado un poco desilusionada, porque no por los puestos, sino porque no llegué a sacar la puesta a punto como a mí me hubiera gustado en ninguna competición. Y yo soy una atleta que, pues bueno, a ver, como entiendo que todos, pues lo hago todo perfecto, ¿no? Entonces quiero que lo que no depende de mí, me gustaría que también lo fuera y quiero que mi físico salga al 100%, porque siento, digo, joder, me merezco salir al 100%. Y entonces, pues, salí un poco desilusionada porque dije, es que no he conseguido que salga en ninguna. Y bueno, pues ahora es como que he vuelto a recuperar esa ilusión y ahora pues tengo más ganas que nunca de ver cómo va esta temporada y cogerla con ganas. Has comentado que llevabas 4 semanas de preparación. 4 semanas. Y tras cámara me has dado fechas, pero prefiero que comentes tú si puedes comentar de cuándo crees que te podemos ver compitiendo. Bueno, creo que a partir de julio será cuando pueda empezar temporada, a mitad de julio, si todo va bien, sino un poquito más tarde. Y bueno, mi idea este año sí que es competir más fuera de España, irme por Latinoamérica, Estados Unidos. Bueno, todavía están por decidir realmente todas las fechas bien, pero bueno, sí que me gustaría terminar en España como el año pasado, hacer el Spanish aquí porque me encanta competir en casa. Rodeada de tu gente. Sí, ¿no? pero estaré fuera. En este caso, lo que es la parte estratégica de competiciones, ¿la decides 100% tú? ¿La cuestionas con preparadores? Bueno, años atrás sí que había sido un poco de consenso, pues oye, me gustaría hacer esta competición, porque no he estado nunca, me han hablado de esta competición que es súper bonita o tal, y ha sido un poco más así, y este año sí que voy a competir con un poco más de estrategia, pues buscando jueces con los que ya he competido y ya me conocen, buscando un poco... Acogiéndote a lo que era el feedback de las últimas competiciones del año pasado Uh-huh. y a lo que quieres mostrar este año, ¿cuáles son los puntos a los que le has dedicado más foco? Bueno, seguir trabajando el tren inferior, obviamente. Sí que en cuanto a tamaño, ya el feedback era positivo el año pasado, pero bueno, como cada año pues todo va
se va pidiendo más y va progresando, pues sí que ha habido más trabajo del tren inferior. Y luego, pues es que sobre todo el feedback era en cuanto a la puesta a punto en todas las competiciones. Vale. Entonces, pues intentar que eso salga perfecto. En ese sentido, claro, pocas opciones tenéis más allá de probar algún simulacro. Confiar, ¿no? Exacto, y probar, sí. Habéis, no sé, ya es pregunta desde el desconocimiento, ¿se pueden avanzar las semanas de inicio de una preparación para tener más opciones a generar alguna puesta a punto? También generar algún simulacro. Claro, o sea, puede ser negativo a la vez que claro. positivo. Entonces, bueno, yo sí que a lo mejor he hecho 1 o 2 como mucho antes de empezar a competir, pero al final si vas a hacer una temporada muy larga en muchas competiciones, pues tampoco... Te puede lastrar. Exacto. Entonces casi que... Mejor no, una no como inventar mucho nada. y confiar y estar tranquila y lo que esté en mi mano hacerlo al 100%, que es lo que puedo hacer. Dentro de una de las cosas que tras cámara siempre intento hacer con vosotros, que es hacer un café y conocernos un poco más, vi que a nivel mentalidad tenías por la que tienes también una gran madurez, y yo te quería preguntar sobre todo por el trabajo emocional que has tenido que desarrollar desde que te hiciste profesional hasta hoy en día. Como tú me comentabas, ¿no? Es que tuve un par de segundos puestos, he estado muy cerca, pero a la vez no he estado, entonces tampoco puedo decir soy un atleta olimpia aún, que quizás eso también te descarga o te genera una seguridad que tú ya tienes, ¿no? Como aquel que ya ha podido clasificar un año y ya sabe que ya yo allí puedo ir. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo emocional en un proceso que ya lleva 2 años hasta que lo culmines? Esperemos que esta temporada, ¿no? Pero ¿cómo has trabajado toda esta parte? A ver, al final yo también soy consciente de que hay personas que a lo mejor han tardado mucho más. Entonces, cuando estás ahí, obviamente quieres ganar. Y cuando sales de un campeonato que no ha ido como esperabas, pues siempre primero hay como un poco de bajón, ¿no? Pero creo que también con el tiempo aprendes a tener muchas conversaciones contigo misma y mirarlo desde fuera y decir, vale, tengo que ser objetiva con esto. No he ganado, pero joder, ¿dónde estoy? Y hacerte fuerte en ello. También soy partidaria de tener... Puedes ser psicólogo deportivo o personas en las que sepas que te puedas apoyar en esta parte, porque como te digo, este es un deporte muy solitario y tú con tu cabeza puedes ser positivo y puedes ser muy negativo. Entonces, para mí sí que es muy importante tener personas de apoyo que te ayuden con toda esta parte. Y aparte del proceso te toca hacerlo a ti. Y aparte, obviamente, el proceso te toca hacerlo a ti. O sea, como te digo, yo salí de esa temporada como un poco desilusionada por esa parte de que no salía como yo esperaba, pero no podía venirme abajo. O sea, al final, como con todo, pues todo es aprendizaje, todo es algo que te puede sumar en positivo y si yo digo, si no ha tenido que pasar esta temporada es porque yo tenía todavía algo que aprender de aquí y será la siguiente o cuando tenga que ser. Yo, como desde que empecé, mi pilar fundamental es no tengo prisa. ¿Vale? No tengo prisa en ningún momento por nada y no tengo prisa por llegar a la Olimpia. Claro que me encantaría, claro que trabajo por ello cada día y si llega este año voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Pero es que me llena lo que hago cada día. Entonces, Paula, no te quedes en eso. Quédate en todo lo demás que te está aportando todo esto. Vamos a seguir. Vale, dicho esto, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? Conseguir el pase a la Olimpia. Claro, entonces, al final es siempre, porque pasa en toda la vida, es primero reconocer que el camino va a ser largo y que, bueno, haya lo que haya, pues lo vamos a trabajar, claro. Punto. Pero por otro lado tienes que ser ambicioso porque sabes que si no te fuerzas a decir, no, me lo llevo. Además, si no te ves tú eres la persona que te tienes que ver ahí. Yo me visualizo en ese escenario cada día. Entonces el trabajo yo creo que de aquí ya del atleta profesional es tener estas dos voces internas, ahí saberlas en conversación. Calibrar, ¿no? Total. Sí. Pero eres el primero que te tienes que ver ahí. Si no, no. ¿Hay algún subobjetivo o microobjetivo que te puedas marcar también al iniciar la temporada? Decir, no, es que como mínimo con la puesta a punto excelente y con este peso para el primer campeonato. Claro, bueno, el peso a mí es algo que me da un poco más igual, ¿no? Pero sí que quiero que la puesta a punto salga perfecta, que el feedback sea otra cosa. ¿Vale? ¿Sabes? Que no sea... Es que te faltaba un poco de... No, estabas perfecta, pero no eras tú hoy la ganadora. Vale. ¿Y algún otro microobjetivo? Porque a veces lo que va muy bien es eso, marcar pequeños objetivos que son objetivos que si se cumplen nos llevan al objetivo final, claro. ¿no?
Hombre, pues para mí sí que es importante, pues por ejemplo, si vuelvo a Colombia, que ese juez que me juzgó el año pasado, que me vea este año y que él me diga, has hecho lo que yo te he pedido, lo has conseguido, aunque no, ese día no sea mi día de coger el pase, pero que yo tenga ese feedback de que has hecho el trabajo que te he pedido, está bien. Acabo el bloque de tu temporada diciendo que, bueno, ojalá estemos acompañándote al Olimpia, sobre todo que lo disfrutes y yo creo que es eso, es la parte de disfrutar y seguir encontrando el equilibrio en la gestión de estas dos voces. Quiero, para acabar el podcast, abrir un bloque que es más... Me he dado cuenta de que estas semanas que traigo atletas lo estamos trabajando y casi el título podría ser vuestro legado en cuanto a qué le podéis decir a esa pues Paula de hace 4 años, que no se llama Paula, quizás se llama Ana o María, ¿no? Que os está viendo y un poco quiere empezar en este deporte, pero no tiene ya la estructura emocional y mental ni todos los conocimientos que tenéis. Entonces, a una chica que quiera empezar ya directamente en la categoría wellness, ¿qué le dirías y cuáles son, tú crees, los principales errores de concepto a la hora de alguien querer entrar en este mundo? Bueno, creo que sobre todo algo que hemos repetido ya bastante en la entrevista, decirle que no tenga prisa. Que este deporte y esta categoría es una categoría que requiere mucho tiempo. Entonces, esto te tiene que compensar en tu día a día. Entonces, no puedes querer correr, ni querer parecerte ni tú vas a ser tu mejor versión de tú misma cada día que sigas trabajando. Entonces, está muy bien tener un objetivo ambicioso, porque todas tus acciones van a dirigirse hacia ahí. Pero tienes que ser capaz de tener los pies en la tierra, de hacer cada día lo mejor de lo que puedes dar de ti y no tener prisa en ningún momento. Mi mayor consejo es no tener prisa porque es lo que a mí más me ha servido para no cometer errores. Ya cometemos errores de manera natural, ¿no? Pero cuando uno tiene prisa en llegar a algo y más algo como un físico en este deporte, tienes que tener mucha paciencia y ser coherente con cada decisión que tomes, que todo lo que hagas siempre esté en coherencia con lo que sientas y que lo hagas desde la tranquilidad y disfrutando cada día. Aparte de ese error en cuanto a la rapidez y al quererlo ya, ¿algún otro error que identifiques en las chicas que se inician en el culturismo? Bueno, va ligado a la rapidez y es, bueno, también lo he comentado, ¿no? El compararse o querer un físico de determinada persona, o ¿no? Que yo quiero ser como ella, quiero tener o soy hacerte de menos, es que nunca voy a llegar a ser como tú, o es que yo soy poco comparado contigo. Eso se ve mucho en las mujeres y yo también he sido tú, si es que yo también he empezado y yo sigo queriendo mejorar. Nunca vas a ser menos que nadie, ni más que nadie. Yo nunca me siento... No, soy una persona que siempre digo, nunca me sentiré más que nadie. Y eso creo que es súper importante. Tú eres perfecta como estás. Vas a seguir evolucionando en tu versión, pero no te compares porque no eres como nadie. Tú eres perfecta como eres. ¿Y eso también es posible trabajarlo a través del conocimiento? En el sentido de que pues, volvemos a lo mismo, ¿no? No es que me gustaría tener el glúteo de esa chica. No, perdona, porque mucho que trabajes la misma rutina que trabaja esa chica tiene unas formas genéticas que tú no tienes, ¿no? Ya, a ver, la genética es muy importante, tiene un papel súper importante, pero luego, claro, tú también, si tienes esa aliciente de evolucionar en el entrenamiento, tu físico también va a evolucionar un montón. Entonces, igual que el conocimiento en la dieta. Exacto. Entonces, el centrarte, el poner el foco en entrenar cada vez mejor, creo que es algo también súper positivo, porque aprendes a entrenar y tu cuerpo se va a desarrollar muchísimo mejor. No tiene nada que ver, pues, eso, hacer un ejercicio analítico sin saber desde dónde lo estás haciendo, desde dónde estás enviando la fuerza, que siendo totalmente consciente de que estoy utilizando esta parte del glúteo para mover esta carga, este peso. No tiene nada que ver. Entonces, eso para mí fue un aliciente en su momento. Sin entrar muy en profundidad, pero
Sí que los trastornos de la alimentación es algo que afecta mucho dentro de este deporte, sobre todo porque es un deporte que al final genera un determinado grado de obsesión, Ajá. que bueno, puede ya llevar hacia la vigorexia y hacia otras patologías o otras conductas. ¿Crees que la parte de la alimentación es la parte que más problemas genera? Creo que en competición es bastante complicado este tema. Porque de hecho, esto también lo dije en otro podcast, hay bastantes, bueno, siempre hablo de mujeres, ¿no? Pero supongo que en hombres también pasa. Hay muchas chicas que vienen de tener un TCA y se refugian en el culturismo y no es precisamente el lugar. ¿Vale? O personas que lo desarrollan después de una competición, porque has llevado al cuerpo a un lugar tan al límite, te has prohibido de tantas cosas que luego surge un trastorno con la alimentación. Paula, permíteme que te pida si puedes hacer nada, 3 minutos de hablar de esto y de generar su contexto, porque es algo que he visto en atletas profesionales que quizás son del top 10 a nivel de seguidores, y he visto trastornos en la alimentación y por mucho conocimiento que ya alberguen, es una patología que puedes tener. Exacto. Entonces, creo que lo que tú has dicho de mucha chica o mucho chico que tenga un trastorno y viene a refugiarse en este deporte, yo esto lo he visto, y luego gente que ya estaba en este deporte, que lo ha acabado desarrollando también. Para quien no lo vea desde fuera y tú que lo conoces quizás un poco mejor. Yo, bueno, de hecho te lo digo de primera mano, porque ¿Vale? cuando tuve, bueno, como te comenté, cuando empecé con todo esto en la parte de la depresión, también tuve ahí un trastorno con la alimentación. Entonces también nunca me planteé la competición, bueno, pasaron muchos años, ¿no? Pero cuando se me dio la oportunidad, tuve que hacer también mucho trabajo y mucha reflexión conmigo misma de saber si estaba realmente curada de esta parte y si iba a poder saber gestionarlo después. Creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a la parte postcompetitiva, y es la parte quizás más importante, ¿no? Cuando tú tienes un foco tan grande como es ese día de la competición, da igual, puedes con todo. Pero cuando has terminado la competición y no te queda ese foco, no, de repente te quedas como en el limbo, tienes que tener la cabeza muy amueblada para mantener un orden y que no se te vaya por ahí. Si ya gente que hace dietas radicales tiene un rebote, exacto, después de competición, el rebote que se puede llegar a generar aún... Claro, o sea, al final también llevas al cuerpo a un físico en el que no te has visto en tu vida, es un físico que es irreal, que no es sostenible. Y en cuanto sales de ahí, después del rebote, o aunque lo lleves bastante controlado, también es difícil la gestión que tienes que tener contigo mismo de cómo te ves, porque no eres objetivo. O sea, al final, pues eso, ese físico con el que te has visto es algo que no es real. Es algo de un momento y que no se puede sostener. Me encanta que digas esto, porque no le he escuchado este mensaje ni al propio Cebum. O sea, eso es real. O sea, cualquier persona que haya hecho un volumen de definición y se haya definido al máximo que haya llegado, y luego lo haya intentado volver a hacer o lo haya vuelto a hacer, sabe que eso no es sostenible. Ni de forma natural, ya ni te digo, ni con el uso de química. No. Es que ni tienes la energía, ni puedes trabajar bien, ni disfrutas el entreno realmente. No, de nada. O sea, háztelo para eso, es el día de la competición, o unas fotos, o para ver hasta dónde puedes llegar, pero no es sostenible. Pues es que en el punto en el que tienes que eliminar todos los líquidos de tu cuerpo, ¿cómo vas a funcionar así? Eso no tiene sentido. Entonces hay que estar muy preparado para esto. Y es algo que creo que hay que trabajar mucho. Y como te he dicho antes, de tener incluso atletas profesionales, o incluso yo misma, tener alguien que te ayude con esta parte es muy importante. Porque tú también, aunque trabajes toda la parte mental siempre y seas muy constante, puedes tener un momento de debilidad emocional y refugiarte en la comida, que es lo que te da más rápido como ese pico, eso... Sí. Exacto, esa satisfacción momentánea. Ahí está. Entonces luego entra en ese bucle de ahora ya la he cagado, o la sigo cagando, o ya me veo mal y entonces ya, o sea, es un bucle negativo de la que ahora a ver cómo salgo de ahí. Al otro. Totalmente.
Paula, esto se va acabando ya. Voy a hacerte dos preguntas, no rápidas, simplemente para desarrollarlas. No tienen quizás mucha relación la una con la otra, pero me gustaría hablar de ellas y luego ya te dejaré tu cámara para que dejes un mensaje de reflexión final. La pregunta es, ¿sientes que el culturismo te ha cambiado como persona más allá del físico? Muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que has encontrado que no esperabas encontrar o que no has encontrado que sí que te hubiera gustado encontrar? Bueno, creo que la Paula que era antes de toda mi etapa deportiva era una chica sin rumbo. No sabía ni lo que prácticamente me gustaba, ni lo que quería hacer, ni tenía como una ilusión muy grande por nada. Simplemente vivía. Y he encontrado en mí una persona muy trabajadora, muy disciplinada, que sabe lo que quiere, que trabaja por lo que quiere, que no se da por vencida. O sea, creo que el deporte me ha hecho evolucionar en mí, en lo que más, mucho más que en el físico. ¿Crees que es algo que ya sabías que sería así? ¿Que es algo que te has ido tú a ti misma demostrando a la que ha pasado el tiempo? ¿Cómo lo has vivido? Y luego, si... ¿Cómo decírtelo? A ver, es complicada esta pregunta. ¿Cómo lo diría? Si crees que también ha producido un proceso de sanación en cuanto a ibas perdida y realmente eso te ha dado como motivos para encontrarte no solo en la vertiente profesional, sino en muchas más, porque es algo que yo le he visto que quizás hay gente que no lo exterioriza, pero muchos de los atletas que hoy en día están en el top a nivel España o a nivel mundial, este deporte ya no solo les ha dado una profesión, les ha arreglado y solventado su situación financiera, además de que les ha dado una exposición en redes sociales brutal, ¿no? Sí, o sea, al final, claro, en el primer momento no eres consciente de que esto vaya a poder ser así. Pero creo que ha sido algo muy progresivo en el tiempo que me ha ido dando oportunidades, he ido trabajando esas oportunidades y joder, o sea, a día de hoy me siento muy feliz de la vida que tengo y aspiro a mucho más, pero creo que 100% esto me ha abierto un montón de puertas y me ha dado vida en muchos ámbitos más allá del deporte y que sin haber metido aquí la cabeza claro, no hubiera sido posible. Has dicho que es algo que ha venido con el tiempo, pero ¿hubo algún momento que notaras de decir, pues igual que el día que te notaste más fuerte cuando empezaste a tocar las pesas, un momento que hayas dicho, buah, es que todo esto, este proceso, me ha hecho, pues yo qué sé, más sociable o con más capacidades y algo que vieras, ostras, me lo he notado? Sí, bueno, creo que la primera competición fue como otro plus añadido de confío en mí. Porque desde siempre como que el exponerme me ha venido un poco grande. Y... ¿Por qué? ¿Porque tú lo creías así o por qué? Sí, porque he sido una persona que no le ha gustado mucho ser nunca el centro de atención o hacer mucho ruido, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, cuando empezaba a entrenar y todo esto era yo con mis pesas y nada más. Y cuando se me planteó la competición fue un reto más. Yo voy a ser capaz de ponerme ahí delante y parece una tontería, pero para una persona que es más introvertida no es fácil. Yeah. Y eso me dio mucho también. Ahí es que me acuerdo que salí de esa competición pletórica, pero ya no por tanto, o sea que sí, claro, haber ganado mi categoría era increíble, ¿no? Pero más allá tenía una sensación de plenitud enorme porque había como traspasado otra barrera más. Para ir acabando, ya no te saco más preguntas. Si te hago la pregunta de ¿a dónde te gustaría llegar este año? ¿Cuál sería la respuesta? Y luego te hago la otra pregunta, es ¿a dónde crees que vas a llegar? Bueno, me gustaría llegar a la Olimpia este año. ¿Vale? ¿A dónde creo que voy a llegar este año? Sí. Creo que lo voy a conseguir. ¿Sí? Sí. Lo primero es visualizarlo. Lo siguiente es creerlo y solo queda trabajarlo. Así exacto. Que te estaremos siguiendo. Vamos ya poniendo el foco hacia julio, ¿no? Nos has comentado. Sí, final de julio. Segunda parte, como si dijéramos, de la temporada, acabando si puedes aquí en España. Sí, me gustaría mucho.
pues ahí estaremos siguiéndote. Yo, por mi parte, yo ya lo sabía, lo he visto luego antes de arrancar tomando el café. Creo que en este caso tienes un mensaje que dar, o sea, podrías estar comunicando muchísimo más. No sé si le he podido sacar el máximo jugo Bastante. a la entrevista, si no, te volveremos a llamar para que vengas. Y Paula, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, he estado muy cómoda y además eso es algo en lo que tienes razón, creo que me expongo muy poco y debería hacerlo más, y estas entrevistas también a mí me aportan mucho y me hacen, o sea, ya este momento me hace crecer a mí misma porque me hace hablar de mí y sé que tengo muchas cosas que aportar, y así que también te lo agradezco mucho. Y también yo creo que estamos en un momento hoy en día donde las redes sociales han abierto pues posibilidades o nos han dado la oportunidad a todos de poder pues fijarnos una meta. Y sobre todo lo que tenemos que hacer, o para mí uno de los consejos que yo daría, es escuchar a aquellas personas que ya están en la posición en la que te gustaría a ti estar, ¿no? Si nos atreviéramos más las personas, pues que ya estamos en un sitio donde mucha gente que ahora está empezando, pues les comunicáramos las dificultades. Muchas veces parece que si comentamos aquellas partes de inseguridad es algo totalmente malo, cuando realmente es súper positivo. Es algo positivo, porque todo el mundo se va a encontrar, todo el mundo con quien hablas, que ya ha pasado por allí, te dice, he pasado por esto, que es los mismos sitios por los que has tenido de hecho, que pasar. a mí eso me llega mucho cuando chicas me escriben, lo hablo de chicas porque siempre es como la mayoría, ¿no? De, joder, Paula, te he escuchado y es que yo también he pasado por ahí, y me da una esperanza, ¿no? El ver que tú has podido superar todo esto y has podido llegar aquí, y yo, es que claro que sí, yo he sido tú y puedes hacerlo. Y cada uno con su camino, cada uno con su genética. Total. Pero pues, sacando pues de cada una de las entrevistas o de podcasts de personas que ya han llegado. Pero si es eso, si no hacemos el paso de que tengáis más voz o lo toméis como algo totalmente normal. Ahora, hoy en día, tú ves una gente que está saliendo de quizás una carrera de motos y te ponen a hablar al momento y están mega acostumbradísimos, ¿no? O los chavalines y las chicas que juegan a fútbol ya desde chiquitines lo mismo. Pues creo que de otros deportes cada vez tendríamos que tener más voz, tal cual. Pues chicos, para acabar, recordaros, esta semana se hacen los sorteos de los 2 podcasts anteriores. Hablaremos con Paula y Paula nos dirá de lo último que hemos lanzado qué es lo que más te ha gustado. Más. Así que si me das una prenda, esa prenda se sorteará en todas aquellas personas que participen del sorteo de este podcast. Genial. ¿Qué me comentaste? ¿Cuál me comentaste antes que te gustó? Los chándal oversize, para ¿Sí? mí son los pantalones abiertos, cada ¿no? día, sí. Pues en este podcast vamos a dejar en la descripción las bases del sorteo de uno de estos joggers. Y Paula, ahora sí, de nuevo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Súper contento con todo lo que ha salido, y lo dicho, si veo que me he dejado cosas, te traemos... Hablamos de nuevo. Exacto, y si puede ser ya con ese pase limpia, pues perfecto. Sería ¿vale? increíble. Y te dejo tu cámara para que despidas el podcast con un mensaje, con un consejo, allá como tú quieras, para toda esa gente que nos está viendo. Bueno, pues daros las gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis escuchado mi podcast. Y nada, pues como hemos repetido y repetido el día de hoy, confiad en vosotros, porque yo soy la primera que en un primer momento no lo hice, pero no dejé de trabajar, y creo que si sientes hacer algo y algo dentro de ti te mueve a que lo hagas, tienes que trabajar por ello cada día, porque todo llega, y con paciencia y mucho trabajo todo llega. Listo, Paula, pues de nuevo muchas gracias y nos vemos todos la próxima semana con un nuevo invitado. Chao, chao.